Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a este tercer Congreso Internacional de Psicología Online. Realmente es un placer seguir acompañándolos en este espacio. Invitamos a todas las personas que se van conectando a recordarles que es importante que nos ayuden a transmitir esta información, a compartirla con otros profesionales, que podamos llegar al mayor número de personas posibles. Ustedes saben, todas las conferencias van a quedar grabadas en la página de Facebook del Congreso. Posterior al Congreso las estaremos subiendo al canal de YouTube del Congreso para que todas las personas que estén interesadas puedan compartir esta información, pero sobre todo que puedan consultarla. Así que, bueno, vamos a seguir con nuestra agenda del día. En este momento tenemos nuestros siguientes ponentes. Está con nosotros la doctora Luz Helena Buitrago y el doctor Carlos Fernando Nieto. Muy buenas tardes para los dos. Bienvenidos. David, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos. Gracias por esta invitación. Buenas tardes. Sí, David, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por abrirnos las puertas para compartir un poco esta experiencia que, como tú dices, es maravillosa, es enriquecedora, primero como seres humanos y obviamente como profesionales. Es una experiencia muy dura, una experiencia de admirar y una experiencia en la que nos han abierto las puertas familias y de antemano y empezando, obviamente les agradecemos a ellos esa apertura para permitirnos compartir todas sus vivencias y también contarles a ustedes un poco desde la lectura académica qué ocurre con esos sistemas de creencias y espiritualidad en esta situación tan compleja. Bueno, muchísimas gracias, David, Carlos, un placer compartir contigo en esta oportunidad acá. Eh, Quiero presentarles a ustedes un proyecto que se ha venido ya desarrollando durante 2 años en convenio con la Universidad Rey Juan Carlos de España. Es una investigación que ha tenido varias fases. Esto que vamos a compartir en la tarde de hoy con ustedes es una segunda fase de trabajo en donde se ha planteado desde un estudio cualitativo poder mirar en estudios de casos, ya Carlos nos comentará cómo esa minucia del método y el procedimiento, pero compartir un poco y explorar más a fondo qué es lo que ocurre con estas familias cuando se enfrentan a la situación, una situación no esperada de tener un hijo paciente oncológico pediátrico. Y evidentemente son muchas las cosas que se podrían decir. El año pasado tuve la oportunidad de que David y su equipo me abrieran también el micrófono para contarles un poco sobre la identificación de esos elementos que hacen parte de la resiliencia de estas familias. Y en esta oportunidad nos vamos a dedicar a hablar un poquito más a fondo acerca de ese sistema de creencias y de espiritualidad, un elemento que vimos en común en la primera fase y muy, digamos que muy evidente dentro de esos procesos de resiliencia. Colombia es un país bastante dado hacia la religiosidad y la espiritualidad y hemos tomado básicamente unos casos muy puntuales que nos dan evidencia y que nos permiten contrastar un poco los procesos de la teoría frente a cuál es ese papel del sistema de las creencias y la espiritualidad ante esta experiencia. Entonces, muchísimas gracias. Carlos, adelante, te acompaño y te cedo el micrófono.
Bien, agradecido también por esos espacios para poder pues compartir estas experiencias que son bastante enriquecedoras para pues el proceso de nosotros los seres humanos. Y sin más preámbulo, quiero dar pues inicio a esta ponencia que tiene como título El papel del sistema de creencias y la espiritualidad ante la experiencia de cáncer en un hijo. Antes de eso, quiero como contextualizarlos un poco teóricamente, pues teniendo en cuenta lo que nos comentaba la doctora Luz Helena, es en referencia a la resiliencia familiar. Algunos autores hablan acerca de que es un elemento importante que pueden desarrollar estrategias y estas estrategias pues ayudan a prevenir y generar aspectos importantes pues que apoyan a la intervención de familias que están en situaciones pues de riesgo. Algunos, por otra parte, pues otros autores hablan de que son capacidades familiares que permiten la transformación de las adversidades y pues aquí podemos entender un poco también frente a lo que tiene que ver con las enfermedades crónicas, ¿sí? Transmisibles, no transmisibles y todo el proceso que se tiene que dar y lo que compone frente a la resiliencia familiar. Ya siendo un poco más específico dentro del modelo, creo que es muy fundamental poderlo mencionar, y es el modelo teórico que tomamos para este proceso, de esta fase, y es el modelo de Froma Walsh, ¿sí? Ella habla de que la resiliencia familiar está fundamentada pues desde una óptica sistémica, desde la ecología del desarrollo y que permite pues que se entretejan entre las familias pues las relaciones y las experiencias a través del ciclo vital, tanto por generaciones, en los contextos sociales y también a lo largo del tiempo. Siendo más específicos, Roma Walls trata de darle como un análisis y una dinámica frente a esta construcción de la resiliencia familiar. Entonces, ella hablaba de que la resiliencia familiar está proporcionada cuando las adversidades y los problemas son vistos como una manera de crecer. Y aquí es cuando le da importancia a este proceso con tres fundamentos. Los patrones de organización, cómo las familias se reorganizan ante una situación adversa, los procesos de comunicación y puntualmente, digamos, el fundamento que nosotros nos estamos, digamos, relacionando para hacer todo este proceso y es en referencia al sistema de creencias familiares. El sistema de creencias familiar, según Walsh, habla que pues, es a raíz de todo el funcionamiento familiar, y es un elemento eh, poderoso de la resiliencia, ya que pues se moldean las normas, las reglas, genera pues papeles en el sistema familiar, y ella habla de que dentro de ese sistema de creencias familiares y dentro de ese funcionamiento familiar, pues hablamos de que hay unas áreas principales. Entonces, ella habla que ese sistema se fundamenta dándole un sentido a la adversidad, tener una perspectiva positiva y también esa trascendencia y esa espiritualidad. Teniendo en cuenta esas áreas fundamentales, cuando hablamos de atribuir un sentido a la adversidad, pues encontramos que dentro de ese proceso de resiliencia, las familias pues le dan un valor asociativo a toda esta adversidad y empiezan a enfocar la resiliencia pues en las relaciones y que esas relaciones pues pueden estar relacionadas como un reto, como un desafío y que eso no es algo individual, sino que se comparte. Por ende, construcción también de la confianza como un fundamento. Encontramos también pues de una normalización y una contextualización pues de todo el proceso de la adversidad y la angustia, dado que pues dentro de ese proceso tratan de darle una coherencia, ¿sí? A todo este entendimiento frente a lo que está pasando en esa situación, pues en este caso, pues hablando de temas de enfermedades crónicas. También evidenciamos que, pues, que es una evaluación facilitadora, ¿sí? Se atribuye la adversidad cuando la familia evalúa, eh, empieza a tener como cierto entendimiento frente a la crisis, frente a la angustia, frente a cómo recupera. Y aquí pues hay puntos muy importantes que es cuando existen esas creencias causales explicativas y cuando empiezan a darle una expectativa a futuro de superación y de la forma en cómo pueden llevar las cosas para poder lograr, digamos, una estabilidad o un estado pues un poco más adecuado. Cuando hablamos de tener una perspectiva positiva entre estas áreas fundamentales del sistema de creencias familiares, encontramos que pues las familias tienen una perseverancia, un coraje, ¿sí? Empezamos a ver temas importantes acerca de la esperanza, una visión optimista, la forma en cómo superan las dificultades, empiezan a focalizar también los puntos fuertes y las potencialidades para poder hacer, digamos, frente a estas situaciones pues, que son bastante abruptas y que ocurren dentro de su proceso de sistema familiar. Y aquí empiezan ellos a determinar, pues empiezan a dominar lo posible y empiezan como a tener un entendimiento frente a la aceptación de lo que pues ya no se puede cambiar y de lo que pues ya, digamos, está en ese proceso y que pues hay que aceptar.
Cuando hablamos del modelo del sistema de creencias frente a trascendencia y espiritualidad, encontramos pues que hay una importancia entre los valores y la final, y es un valor y una finalidad más abarcativa. Encontramos que la espiritualidad, esa trascendencia, está transmutada también desde la forma en cómo la familia tiene fe, comunión, cómo conjuga los rituales dentro de sus procesos. Y aquí pues empezamos a ver cierta creatividad para vislumbrar las nuevas posibilidades, por tanto, tener una transformación en los aprendizajes y empezarán a entender de que esos aprendizajes permiten hacer un crecimiento, un escalafón dentro de las crisis. ¿Por qué? Porque las familias empiezan a reevaluarse, empiezan a reafirmarse, empiezan a modificar pues, las prioridades vitales, empiezan a tener una responsabilidad social entre ellos para poder salir de la adversidad. Bien, después de tener una contextualización teórica, pues quiero pues mencionarles a ustedes un poco acerca de todo el proceso metodológico que tuvimos, pues muy simplificado. Es una investigación cualitativa de tipo narrativa, donde pues principalmente tomamos entrevistas, hicimos un análisis a profundidad y algunas características de los participantes es que eran madres de familia o familias, perdón, colombianas, que dentro de ese proceso de tratamiento, enfermedad, pues no habían pronósticos reservados o los niños que tenían el diagnóstico oncológico no estaban como en etapas finales de enfermedad. Encontramos también que esas familias, digamos que estaban muy familiarizadas con el contexto espiritual y religioso. Otros datos importantes a resaltar es que las madres comprendían entre los 24 a los 45 años y los niños tenían edades entre los 2 y los 10 años. Y algo interesantísimo es que las familias tenían, pues, tratamos de que todas las familias pues tuvieran relación con todos los regímenes de salud. Entonces encontramos familias desde el régimen subsidiado, el régimen contributivo y medicina prepagada. Dentro del procedimiento que realizamos para hacer efectivo este proceso metodológico, tuvimos una entrevista estructurada. Esa entrevista estructurada pues están con base a las categorías del modelo de Roma-Walsh, que son las que mencioné anteriormente, atribuir un sentido a la adversidad, tener una perspectiva positiva, la espiritualidad y la trascendencia. Y con base a, a esas categorías, pues formulamos una serie de preguntas para luego ser aplicadas pues, a las familias participantes. Luego se realizó una transcripción, luego se hizo pues una codificación Excel abierta y selectiva, luego se hizo una categorización y asimismo pues empezamos a hacer un análisis del contenido temático. Eso nos permitió pues gradualmente a nosotros como darle un acuerdo final en ese análisis, porque empezamos a hacer unas cruzadas entre categorías, códigos y asimismo pues hacer una triangulación también con la teoría. Bien, ya para ir como dándole forma y para que pronto podamos darle cierto proceso a los hallazgos, pues vuelvo como a hacer una contextualización pequeña. Encontramos el modelo de Roma-Walsh de resiliencia familiar con tres fundamentos, ¿cierto? Los procesos de comunicación, los patrones de organización y encontramos el que nosotros utilizamos en este proceso de investigación y es en cuanto al sistema de creencias familiares. El sistema de creencias familiares pues compone tres áreas, ¿cierto? Que ya hemos mencionado y es atribuir un sentido a la adversidad, tener perspectiva positiva y la trascendencia y la espiritualidad. De acuerdo a este modelo, los hallazgos que tuvimos frente a atribuir un sentido a la adversidad, pues logramos entender que hay algunos elementos que permiten a los padres de familia cuando su hijo está en una condición de diagnóstico oncológico, pues darle un sentido a la adversidad. Y aquí es muy interesante porque nosotros identificamos dentro de ese proceso investigativo que las familias le dan un valor significativo a las relaciones que tenían entre ellos en cuanto a una situación oncológica. Y por eso empezaban a darle como cierto sentido y al darle ese sentido empezaba como a ver esa crisis como un desafío que se comparte, ¿sí? No es solamente, además porque estamos hablando de un niño. Entonces, cuando hacemos procesos con niños, tenemos en cuenta a los padres de familia y su contexto. Entonces, cuando viene esta situación adversa, pues los desafíos se vuelven compartidos. Entonces nosotros encontramos narrativas bastante interesantes de los participantes, por ejemplo, que pueden atribuir a esta situación, que quiero leerlas textualmente. Por ejemplo, decía, la unión más que todo es estar apoyándonos porque si nos apoyamos, nos derrumbamos todos. Y no es la idea, pues en toda enfermedad, en toda situación, en contar con alguien que te ayude a surgir, a no derrumbar. Entonces, pues pienso que sí, el apoyo de cada quien es nuestro fin. Es interesantísimo ver esas narrativas porque podemos determinar ¿sí? que ese valor a la relación y ese
y esa relación como un desafío compartido, pues permiten que ellos empiecen a darle sentido, ¿sí? A todo ese proceso adverso que ocurre de una manera abrupta en el momento de su situación, pues familiar, donde pues tenían proyecciones, tenían formas de ver las cosas y un momento a otro pues se ve reformada por esta situación. Otra cosa importante y muy interesante es que dentro de esos elementos que encontramos de atribuir un sentido a la adversidad también es en cuanto a esas creencias causales y explicativas de lo que sucede. De acuerdo al modelo, pues entendemos como que las familias dan una causa o dan una explicación de lo que sucede y eso pues claramente da un sentido a la adversidad. Pero lo que encontramos en estas familias es que estaban más relacionadas como a entender esas creencias causales, pero ya desde lo que el equipo médico, por ejemplo, les informaba o les decía. Entonces ellos como que entendían todo este proceso y pues entendiendo que desde la teoría que las creencias pues tienen un valor adaptativo, ¿sí? Cuando se da una creencia causal y explicativa pues da un valor adaptativo y el hecho de entender esa causa pues pueden indicar como el retiro gradual como de la culpa, ¿sí? Porque en ellos, en ese momento, digamos que en todo ese proceso de enfermedad inicial, cuando dan su diagnóstico, pues las familias empiezan como a pensar, y más cuando son niños, no, que hice mal en el embarazo, que hice mal en el desarrollo, cuando era niño, qué pasó, para tal vez eso fue lo que hizo que ocurriera eso, pero digamos que ellos al darle una explicación, digamos, a lo que estaba sucediendo, pues podrían como empezar gradualmente a retirar esos sentidos de culpa y entrar como en esos puntos de aceptación. Entonces, esto permite darle como un sustento lógico, porque si yo le doy una explicación, una causa, pues doy un sustento lógico y ese sustento lógico pues me permite también una proyección a futuro. Entonces, aquí es donde yo quiero como comentarles a ustedes narrativas textuales de nuestros participantes, por ejemplo, que decía, de pronto uno dice que yo tuve la culpa, pero digamos, el oncólogo nos supo explicar y nos dijo, no se vayan a echar la culpa que es de él o culpa suya, porque ninguno realmente tiene la culpa en este proceso. Otra entrevistada decía como, significado de culpa ya no lo siento así. En este momento es como algo que tenía que pasar y pues ya no tengo culpa. Es como una enseñanza tal vez. Es importantísimo y es muy interesante entender desde esas narrativas cómo esas explicaciones pues le dan ese sustento lógico y permiten como entender y permiten como tener una proyección, más tranquilidad, ¿sí? Frente a lo que está pasando en el diagnóstico. Por otro lado, encontramos las expectativas a futuro. Y aquí es importante entender que cuando hay una adversidad, ¿sí? Nosotros tenemos algo ocurre adverso, ¿sí? Eso también podría estar relacionado al optimismo, si nos vamos desde ese autor. Eh, digamos que la adversidad está relacionada al optimismo y al estar relacionada al optimismo nosotros tenemos una proyección, ¿sí? Ya sea presente, pasado, futuro, pero cuando tenemos esa proyección a futuro pues nos permite dar esa ilusión lógica y consciente, ya sea en esta situación, por ejemplo, de cáncer, ya sea de aceptación o ya sea de un proceso de superación. Estos elementos que identificamos en atribuir un sentido a la adversidad, pues nos indican que el sistema de creencias pues tiene una visión compartida y digamos que es como una receta con unos ingredientes importantísimos. Entre esos están atribuidos también valores como el amor, como la unión y todo ese componente de actitudes positivas frente a la adversidad, lo que le daría pues un significado al afrontamiento y la resiliencia. Por ende, una visión esperanzadora y pues también un compromiso por la vida, un sentido de vida. Continuando con nuestros hallazgos, perdón, disculpa, ya. Continuando con nuestros hallazgos, en cuanto a tener una perspectiva positiva, digamos que logramos identificar en ese proceso aspectos que son muy importantes, sobre todo pues elementos como de esperanza, ¿sí? Cuando hablamos de esperanza, estamos entendiendo que eso está relacionado con una decisión interna, ¿sí? Cuando hay una decisión interna pasa algo adverso, vemos una situación oncológica, por ejemplo, me pongo los zapatos de las familias, ellos ven con esa visión esperanzadora. Al tener esa visión esperanzadora, empiezan a tener como esa decisión interna. Y al tener esa decisión interna, empiezan a darle esa decisión, perdón, ese sentido de vida, ¿sí? Ese sentido de vida que permite una proyección
y permite un compromiso por lo que viene más adelante. Hay algunos autores que hablan que la esperanza es como un éxito, ¿sí? Que ese éxito viene a raíz de cómo se afrontan las situaciones adversas. Y cuando hay un éxito, pues hay otros autores que hablan de un método, ¿sí? Un método donde hay objetivos, donde hay una motivación, donde pues hay alternativas de solución que permiten que las familias pues sorprendentemente tengan una resistencia frente al diagnóstico y sobre todo tener una creatividad pues al desafiar todo lo que conlleva pues al proceso oncológico. Varios autores mencionan pues muchos más componentes importantes, pero entre los elementos que nosotros identificamos en estas familias participantes, también tiene que ver con el optimismo, ¿sí? Digamos que el optimismo tiene una relación muy estrecha con lo que tiene que ver con los procesos de enfermedad, ¿sí? La resistencia a enfermedad, como lo mencionan los autores. Y por ende, al tener esa resistencia a enfermedad, podríamos tener un vínculo importante dentro pues, del bienestar físico y psicológico de las personas que llevan un proceso pues, adverso. Y aquí volvemos a elementos de confianza, ¿sí? Las familias empiezan a tener una confianza de superación, empiezan a ver todo como un reto, ¿sí? De que vamos a lograr salir de esta situación que es bastante compleja, de que me cambió la vida, de que, por ejemplo, encontramos familias eh, que los dos padres de familia estaban trabajando y uno de ellos tenía que renunciar para poder cuidar a su hijo durante todo el proceso y el otro doblar los esfuerzos para poder cumplir con la parte económica, porque pues son procesos costosos, alimentación saludable y todo lo que lleva pues a raíz de esta situación. Entonces, ellos empiezan a ver toda esta situación, ¿sí? Además de reorganizarse, también empiezan a verlo como un reto. Nosotros vamos a lograrlo hacer, nosotros vamos a poder superar esta situación. No me toca doblar esfuerzos por este lado, pero yo sé que voy a apoyar desde este otro lado. Entonces es importante y fue muy interesante encontrar en estas narrativas pues esa comprensión, ¿sí? De entender esa crisis como una superación. Además de eso, también durante todo el proceso, digamos que las madres de familia que refirieron todo el proceso de tratamiento y diagnóstico de sus hijos, inicialmente, pues por todo el proceso de culpa y demás, también empezaban a tener como un sentido de aceptación, entender de que habían cosas que no podían de pronto modificar y que todo era un proceso médico, un proceso psicológico, un proceso social, por ende, pues están en ese desarrollo de aceptación, ¿sí? Entran en ese estado de aceptar lo que ya no se puede cambiar y pues dan esa visión esperanzadora del aquí en el aquí y en el momento. Estos elementos influyen muchísimo, logramos entender que estos elementos influyen demasiado dentro de los procesos de diagnóstico y tratamiento. Y es aquí donde yo quisiera como mencionarles a ustedes, por ejemplo, nomás algunas narrativas de ellos textuales. Y es que, por ejemplo, habían entrevistas en familias que hablaban de que lo mejor para nosotros es la esperanza. Otra entrevistada decía, eso es un tema de mucha esperanza que nos da para salir adelante. Uno siempre espera lo mejor, siempre nuestra esperanza es que Dios nos permita compartir con Él muchos años más. Es importante ver cómo estos elementos y desde la teoría se conjugan con la narrativa de nuestras participantes, de los participantes, y es muy interesante ver cómo toman, por ejemplo, la esperanza y el optimismo para poder hacer frente a esta situación adversa. Bien, continuando, frente ya a trascendencia y espiritualidad, identificamos que los participantes tenían, digamos que precisamente este punto, digamos que tenía una gran influencia dentro de las participantes porque era como su eje principal para poder, digamos, afrontar las situaciones, de acuerdo a lo que identificamos en las narrativas. Vimos cómo la fe, ¿sí? De las personas, sea cual sea su creencia, la forma en cómo tenía comunión con esas creencias y los rituales o la parte ya de religiosidad eh, conjugaban pues un papel importante dentro de todo este proceso de adverso, ¿sí? Porque es una situación que genera bastante compromiso y bastante responsabilidad, además porque están en una situación adversa que no saben qué pasará y están con muchas expectativas frente a lo que ocurre. Entonces se aferran a esta situación para poder permitir ese afrontamiento.
Además de esto, identificamos dentro de esa trascendencia es que esto permitía también generar aprendizajes. Y cuando se generan aprendizajes, se genera una dinámica de cambios. Y esos cambios pues permiten un crecimiento a la crisis. De acuerdo a mucha teoría que nosotros hemos identificado dentro de los procesos de análisis, encontramos, por ejemplo, Walsh, que habla de que la trascendencia y la espiritualidad es ver con más claridad la vida y que esta situación de fe, comunión, rituales, espiritualidad, religiosidad ofrecen consuelo a la aflicción. Además de eso, podríamos hablar desde otros autores que son estrategias de afrontamiento, son interacciones y que generan pues un apoyo social. Además de que generan bienestar físico, psicosocial y calidad de vida. De todos los ejes, según estos autores, pues permiten esa significancia de la espiritualidad y la religiosidad. Ya en investigaciones específicamente desde procesos oncológicos, investigaciones, por ejemplo, las de Barrera, habla de que la espiritualidad ofrece una mayor aceptación a esa incapacidad que tienen los padres de proteger a sus hijos. Dentro de todo ese proceso oncológico, de diagnóstico, pues los padres sienten que pierden ese ejercicio de protección, porque es algo biológico, es algo que otras personas tienen que controlar. Entonces, esta autora hablaba acerca de cómo la espiritualidad permitía que las madres, ¿cierto? O los padres, hasta los mismos niños, podrían tener ese compromiso frente a ser, digamos, al proceso de adversidad. Algo muy importante dentro de ese diagnóstico oncológico que hablamos es que investigaciones como las de Torres y demás investigadores, es que las instituciones religiosas también conjugan un papel muy importante dentro de esos procesos oncológicos pediátricos o procesos oncológicos. Entonces, en su investigación hablaba mucho acerca de cómo la espiritualidad permitía esos niveles de afrontamiento, permitía conductas salutogénicas que ayudaban pues a todo ese proceso a ese proceso de vida. Entonces, cuando se veían en una situación oncológica, pues esto se apropiaba más y permitía como un sentido de vida y de esperanza frente a lo que puede ocurrir en su futuro. Además de eso, digamos que la espiritualidad y la religiosidad también son herramientas que son fundamentales, según Araujo, en lucha contra el cáncer infantil. Y es aquí donde yo quiero como enlazarlo con las narrativas de nuestros entrevistados, y es que ellos hablaban, pues específicamente, era muy interesante ver cómo ellos apropiaban y cómo tenían relación estrecha frente a esos procesos espirituales. Sobre todo, quiero que nos remitamos a la frase que aparece en pantalla, que dice, ella me estaba contando todo el proceso que estaba llevando su hijo, y cómo el dolor era tan impresionante que tenían que tomarlo entre 5 personas para poder pasar todos pues, los químicos necesarios para hacer, pues, contrarrestar todo este proceso. Y la madre refería, ya en las últimas subdurales eran dolorosas, que no le calmaban con morfina. Le poníamos música religiosa y ya se calmaba más, no sé por qué. En otros momentos de esa entrevista me pareció bastante interesante ver eso, porque es como que no tiene una explicación lógica, por decirlo de esa forma, pues, desde ese punto de cómo esta situación, que ni con morfina se calma, le pongo una música religiosa o tengo una oración y eso me permite a mí pues generar niveles de afrontamiento o tolerar el dolor, por ejemplo, en este caso. Entonces es bastante curioso entender y poder identificar estos puntos de las narrativas de las entrevistadas, de los entrevistados. Habían otras narrativas, por ejemplo, que decían, por ejemplo, las creencias religiosas te ayudan mucho a tener fortaleza, a levantarse. Esto me lo decía una de las madres. Me decía que esto ayudaba a luchar para que el proceso de enfermedad no sea tan duro, a no cuestionarse uno, a no quedarse enfrascado por si es bueno, si no lo hice. Esto ayuda a levantar y seguir al tratamiento. Habían otras narrativas, por ejemplo, cuando diagnosticaron mi hijo, nos aferramos mucho más a Dios para que, digamos, para hacer algunos sacrificios, para nosotros cambiar, y eso quizás fue una prueba. Aquí podemos ver también un elemento importante de darle una causalidad a la situación, una prueba, ¿sí? Que Dios nos puso para que nosotros en sí cambiáramos algo de pronto que estábamos haciendo mal.
Había narrativas, por ejemplo, la fe ante todo la voluntad de Dios, por lo que digo todos estos días, hoy mañana lo tengo, hoy lo tengo, mañana no sé si lo vaya a tener. Es muy curioso poder pues tener esta relación y entender cómo la espiritualidad en sí forma un punto importante dentro de los procesos paliativos de los niños que tienen procesos oncológicos. A la luz de la teoría, a la luz del modelo, por decirlo así, y a la luz de experiencias vivas, podemos dar entendimiento de que esto es un componente importante y hay que tenerlo en cuenta. Y es aquí donde yo quiero mencionarles como una categoría emergente que surgió durante todo este proceso investigativo, y es que tiene que ver con todo el proceso de trascendencia y espiritualidad frente a a los profesionales que manejan la salud. Quiero aclarar pues que esto es un proceso de caso, ¿sí? Entonces no podemos entrar a generalizar, sin embargo pues sí nos genera muchas reflexiones frente al manejo paliativo, el manejo de tratamiento y diagnóstico que llevan los niños y las familias, sobre todo dentro de este proceso oncológico. En este proceso y la comunalidad de las entrevistadas era que todos logran indicar, ¿sí?, que los profesionales, digamos, en esos procesos de tratamiento, de diagnóstico, no tomaban de todo en cuenta pues, el sistema de creencias familiares, ¿sí? Digamos que el análisis que lográbamos hacer dentro de las narrativas es que podría estar relacionado esto a esa dicotomía del ser ciencia, ¿sí? Del ser objetivo, de que es biológico y que pues sus componentes sí son estos, pero deben ser comprobados y demostrados, por decirlo de esa forma, y lo subjetivo que tenga que ver con esa relación de ese ser supremo, ¿sí? De tener algo de trascendencia frente a lo que no se puede ver. Y aquí es donde encontramos narrativas, por ejemplo, de que el cirujano cuando lo operó, pues yo le decía muchas gracias y que Dios lo va a guiar, aunque usted sabe mucho, pero sé que Dios lo va a guiar. Y digamos que no hizo muy buena cara. En ese momento la madre como que hizo una expresión eh, como entre risa y como es desilusión, por decirlo de esa forma, en la forma en como ya con su creencia trataba de darle ánimo a este cirujano para que pues atendiera a su hijo, y pues el cirujano pues no, de pronto dentro del proceso no lo vio como buena cara, según como lo refiere la entrevista. Aquí otro punto importante que quiero tomar es que si el proceso de diagnóstico oncológico en un adulto, la espiritualidad juega un papel muy fundamental. Yo me pongo a pensar desde la teoría, ¿cierto? Desde lo que hemos encontrado. Creo que a los niños en particular juega pues también un papel muy importante de fortaleza y sobre todo dentro del conjunto familiar, ¿sí? Porque eso promueve un afrontamiento activo, ¿sí? Promueve la resiliencia. Se han hecho muchas investigaciones frente al proceso de resiliencia, se han hecho muchos procesos de investigación frente a afrontamiento, y eso ha indicado que hay elementos salutogénicos que permiten que esto se pueda dar, y entre esos encontramos la espiritualidad. Y hay muchas investigaciones que hablan acerca de cómo la espiritualidad, la religiosidad toma un papel importante como fundamento para poder salir de esta situación adversa. Además, porque da sentido de vida y permite como el desarrollo, y pues permite también tener una forma diferente de llevar los procesos que realmente son adversos. Entonces, aquí encontramos narrativas, por ejemplo, de los entrevistados, que mencionaban, por ejemplo, hay médicos que solamente piensan que la ciencia, en que como que no existe un Dios supremo, y que hablaban también como, por ejemplo, de que ellos como que tienen la última palabra y pues nosotros no podíamos decir de que Dios lo bendijera, algunas expresiones de ese tipo. Entonces, vemos cómo pues, se ve esa dicotomía frente a tomar esas creencias. Lo que vimos también en comunalidad es que las familias que participaron en este proceso ven como necesario en el ejercicio profesional y desde todo el proceso diagnóstico, tratamiento, cuidados paliativos y demás, apropiarse también de ese sistema de creencias, de esos procesos sociales que son muy importantes y tienen un valor agregado muy importante dentro de las familias. Y aquí es donde nosotros teníamos reflexiones bastante interesantes en la forma en cómo se llevaban todos estos procesos.
y en parte hacer un llamado también como a los profesionales a raíz de todo este proceso, como es necesario también tener en cuenta el conjunto de las familias, ¿sí? La familia no solamente es un aspecto físico, biológico, dentro del aspecto salud, sino entendemos y sabemos, y ya nos lo han explicado muchas veces, sabemos que no solamente somos biológicos, sino también tenemos componentes culturales, sociales, psicológicos, emocionales, y es importante nosotros como profesionales tenerlo en cuenta entre los procesos de salud, en este caso, pues, dentro de procesos oncológicos pediátricos. Bien, quiero ceder el micrófono a la doctora Luz Helena para dar unas consideraciones finales. Doctora Luz Helena, no la estamos escuchando. Bien, creo que ahora me están escuchando bien, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias. Carlos, te decía que para mí es nuevamente gratificante volver a escuchar y volver a revivir un poco como esas narrativas que tú nos presentabas, en donde de alguna manera evidenciábamos esas creencias de las familias, bueno, de una parte de las familias que han hecho este proyecto. Y algo de lo que quiero que retomemos en este momento son tres puntos importantes y algunas consideraciones que queremos compartir con ustedes a partir de lo que hemos encontrado. Lo primero es recordar que definitivamente las creencias son importantes en los pacientes, como bien lo decía Carlos ahora, y en ese caso, en esa diada del niño y la familia. Recordemos que en los momentos que están viviendo por ciclo de vida son diferentes, los padres como adultos, los niños en sus diferentes etapas, algunos infantes, algunos escolares, algunos más adolescentes, preadolescentes, pero definitivamente cada uno de ellos conjuga y combina en su momento de ciclo de vida, pues sus propias creencias. Y muy seguramente las creencias que tienen los niños van a la par de los padres, van a la par de lo que ellos como modelos, de lo que ellos como socializadores, como parte activa, como agentes activos de ese proceso de socialización, han ido transmitiendo y los padres lo han aprendido de generación en generación. Y como bien lo mencionabas, Carlos, pues definitivamente las creencias tienen un soporte de muchas variables, de un tejido social, de género, de educación, de origen étnico, de muchas cosas que nos soportan en múltiples situaciones de la vida. Y en este caso, frente a lo que es la situación de una enfermedad crónica, de una enfermedad que tiene muchísimos significados. Y digamos que los estudios nos han demostrado que muy particularmente en las culturas americanas y norteamericanas, la mayoría de la población y de los adultos, por tanto, los niños a través del aprendizaje de ellos, dicen creer en algo, creen en alguna cosa, y eso en lo que creen afecta la forma en cómo viven sus vidas y en este caso en la forma como ellos se adaptan y entienden los procesos de su propia enfermedad. Aquí hay que aclarar que se conjugan dos cosas y es el concepto de enfermedad e incluso el concepto de muerte que puede haber en un momento del ciclo vital de los niños y en un momento del ciclo donde se encuentren sus padres. Pero esas creencias, digamos, que van tejidas con todo este soporte y esta plataforma. Y muchos pacientes que tienen cáncer y las familias que apoyan estas situaciones dependen de esas creencias en donde se incluyen esas prácticas religiosas, esas prácticas espirituales para ayudarlos a hacer frente a su propia enfermedad. Y eso lo hemos conocido muchísimo con el término de afrontamiento espiritual, ¿sí? Muchas personas, en este caso los padres y las personas que están a cargo de los niños oncológicos pediátricos, también dependen de ese afrontamiento espiritual, ¿sí? Y creo que de alguna manera, tú ya lo has mencionado a través de las narrativas y demás, pues definitivamente en el caso de nosotros, del estudio que estamos presentando, pues hemos encontrado que, digamos, que ese afrontamiento espiritual ha sido una plataforma positiva y ha ido ayudando en este tipo de cosas.
Sin embargo, la espiritualidad y la religión, recordemos que pueden tener diferentes significados y que aunque a veces los utilizamos a menudo sin ninguna distinción, pues definitivamente las personas sí le dan diferentes significados y entre cada familia que vimos también hay significados diferentes entre lo que son esos términos de espiritualidad y de religión. Para el caso de las familias que nosotros tenemos, digamos que la religión ha sido básicamente entendida como ese conjunto de creencias, de prácticas compartidas y que habitualmente están dentro de grupos organizados, algunos de ellos cristianos católicos, otros cristianos no católicos, para efectos de nuestra investigación. Bueno, y la espiritualidad la entendieron o la han entendido más como ese proceso de darle un sentido al individuo, a la vida, a la situación de su enfermedad en ese momento de vida, a la paz interior, al propósito de la vida, el que tenía, el que ahora están reformulando, el que quisieran tener. Y básicamente uno podría encontrar que dentro de esa espiritualidad y religión, pues muchos de los pacientes podrían considerarse en algunas o en ambas. Hay algunos que nos dicen, sí, sí, sí creo en una religión, practico una religión. Otros nos dicen, no, me formé en una religión, pero no tengo prácticas religiosas, pero sí creo en cosas, ¿cierto? Sí tengo prácticas espirituales, sí tengo algo que me da un motivo de vida, como lo decía Carlos, que me da una visión esperanzadora, una visión positiva. Y demás. Y en muchas otras oportunidades podemos encontrar que algunos nos presentan que son ambas, ¿no? Nos dicen somos espirituales y somos religiosos, bueno, y digamos que se pueden dar desde esos dos puntos de vista. Algo importante es que cuando nosotros nos estamos refiriendo a la parte de este tema de la espiritualidad y de las creencias, pues definitivamente han estado muy enlazadas en lo que tiene que ver con la calidad de vida, ¿sí? Y en ese proceso de la calidad de vida, pues nosotros vamos a ver que los valores religiosos y espirituales son importantes porque o bien pueden, digamos, que dar un apoyo que beneficie, que sea positivo, pero también puede pasar otra cosa, no lo vimos para estos participantes de este estudio, y es que en muchas oportunidades las enfermedades graves, como el cáncer para este caso, pueden causar un sufrimiento espiritual, ¿cierto? Y esta parte también es importante considerarla y demás. Carlos, si me regalas la otra diapositiva, por favor. Bien, aquí es donde nosotros vamos a ver que digamos que el bienestar que nosotros podamos encontrar como profesionales, ¿sí? En esta parte y en estos elementos que son fuente de resiliencia, que son las creencias y que en nuestro caso los elementos religiosos y de espiritualidad y de trascendencia fueron claramente notorios para lo que es la calidad de vida de los pacientes, pues vamos a ver que efectivamente y cuando nosotros hacíamos la pregunta desde la primera diapositiva, ¿qué papel juegan, cierto? Y pues debemos decir que para nuestra investigación encontramos que juega un papel bastante positivo, bastante importante. Les permiten disminuir la ansiedad, ¿cierto? Esa frase tan bonita que por ahí nos recordabas de ya le han dado lo máximo de morfina, no puedan darle más, pero pues le colocaron una canción religiosa y no sé por qué, pero se calmó un poco. Pues de alguna manera ya tenemos mucho soporte frente a cómo ciertas músicas, ¿cierto? Nos proveen alguna disminución, digamos que de situaciones fisiológicas que nos ayudan al afrontamiento del dolor. Pero aquí particularmente no era cualquiera, es una que tiene un significado importante para ese niño y para esa familia. Y ahí es donde viene, digamos que el papel de sus propias creencias. Si yo estoy escuchando una música religiosa que para mí tiene un significado importante de compañía, de apoyo y demás, pues es donde mi propia respuesta fisiológica también tiene como de dónde aferrarse para poder plantear otra forma, digamos, de afrontar esta situación. Es cierto, y lo que nosotros, digamos que en últimas corroboramos con la teoría y en la evidencia con estos pacientes, es que disminuye la sensación de soledad.
hay algo que nos acompaña, hay algo que me ayuda, está conmigo, yo puedo. Y los cuidadores lo mencionan de esa manera. Llámenlo Dios, llámenlo vida, llámenlo la fuerza interior, llámenlo como lo quieran llamar, pero es esa sensación de disminución de la soledad. Y creo que aquí encontramos también algo fundamental y es que les ayuda a los padres, a los cuidadores, para nuestro caso los padres y a los mismos niños, que hagan ajustes relacionados con los efectos de la enfermedad y de su tratamiento. Algo importante que tú mencionabas y es que entender, darle una causalidad, entender por qué me dio esto, ¿sí? Eh, hilar con sus propias creencias, hilar incluso a veces desbaratarlas, ¿cierto? Y decir, no es culpa de Dios, hay unas cosas fisiológicas que pasan y ocurren y poder como reconstruir después de deconstruir esas explicaciones iniciales de impacto emocional frente al diagnóstico y demás, y volverlas a reconstruir incluso desde sus propias creencias, es una parte fundamental y que se debe tener en cuenta dentro de los procesos de tratamiento. Algo que encontramos es que incrementa la capacidad de disfrutar de lo que hay en ese momento, de que le vean un significado, y ese significado positivo del que nos hablaba Carlos es parte es eso, y es incrementar esa, digamos que esa capacidad y esa posesión de decir, tengo cáncer, pero también me quiero ir a comer un helado, también quiero ir a ver una película, también quiero ir a hacer esto. Y creo que la sociedad ha sido un poco más consciente frente a este tipo de cosas, frente a ayudar a este tipo a estos grupos y muchos otros, a recordarles que viven y que pueden seguir viviendo y que pueden hacer cosas y que pueden disfrutar, pero para eso se necesita que haya un significado de vida, ¿sí? Que haya como lo mencionaban en otras diapositivas, que haya una visión esperanzadora y de optimismo. Definitivamente algo que sí fue muy latente y muy recurrente en las respuestas es que todo ese sistema de creencias religioso y o espiritual les llevaba a entender que la misma enfermedad les iban dejando un aprendizaje, les iba sirviendo para un crecimiento personal, les iba ayudando para hilar un proceso de crecimiento familiar. Frases como las que mencionabas, por algo llegó esto, ahora estamos más unidos, ahora hacemos algo que no hacíamos antes. Bueno, definitivamente genera procesos de aprendizaje y esto es importante. Y creo que explorar esto es algo valioso que ya lo mencionaré más adelante. Entonces, en definitiva, creo que encontramos para nuestra investigación que esos elementos de los sistemas de creencias vienen a apoyar de una manera positiva, pero como lo decía en algún momento, que no fue nuestro caso, a veces uno puede encontrar que ocurre lo contrario, y es que las creencias con las que se aferran pueden, digamos que generarles un sufrimiento religioso y espiritual, términos que se han utilizado más como dentro de la parte teórica y de la academia, que eso sí puede afectar su calidad de vida. Entonces la sensación de la enfermedad que tengo es un castigo, ahí están los sentimientos de remordimiento, de culpabilidad, de enojos con lo que creen, ¿cierto? Estoy bravo con Dios, con la vida, ¿por qué me toca a mí esto? En muchas digamos, de los momentos de diagnóstico, las primeras cosas que se dan como respuesta, aparte de la respuesta emocional cuando se dan diagnósticos difíciles, es esa negociación. Y a veces en esa negociación vemos que de entrada están sus creencias. Los padres suelen negociar mucho con Dios, ayúdale a la salud de mi hijo y yo hago y yo tal cosa y nosotros prometemos, ¿sí? Esos procesos de negociación que se dan, ese enojo a veces con lo que ellos creen y demás, creo que ponen a prueba de alguna manera el significado de la vida, su sistema de valores, y muchas veces hacen que se autoaíslen, ¿sí? Y que se generen resentimientos. Entonces, creo que de alguna manera la invitación, me regalas la otra diapositiva, creo que de alguna manera la invitación es a mirar un poco cómo explorar esas necesidades, esos sistemas de creencia, más allá de las necesidades, es cuáles son esos sistemas de creencias. Y algunos de los términos que se han utilizado al respecto es la evaluación espiritual, ¿sí? Y esa evaluación espiritual es una responsabilidad del equipo completo que está apoyando en este momento la situación de cáncer en la familia, ¿sí? Una evaluación espiritual puede ayudar a los profesionales a entender la manera
en que las creencias religiosas, en que sus creencias, si las hay religiosas, si las hay espirituales, pueden llegar a afectar la manera en que el paciente eh, enfrente el cáncer, la manera como lo vean, la manera eh, como lo entiendan, ¿cierto? Y cómo esa manera de comprender las creencias de una u otra manera en el diagnóstico del cáncer, pues van a llevarles también a ayudarles a tomar decisiones con respecto al tratamiento, a explicarles, ¿sí? Porque algunos tratamientos incluso pueden ir en contravía de sus propias creencias y demás. Entonces, nosotros esperamos que de alguna manera el personal de salud eh, pueda acercarse un poco más, digamos que a través de algo que nosotros conocemos como esa evaluación espiritual, que no tiene sino dos pasos, pero que son supremamente importantes. La identificación de esas creencias religiosas y de prácticas espirituales, que debería ser parte de los procesos evaluativos. Carlos al final de su intervención decía algo muy bonito y es debería verse de manera más integral y creo que han habido grandes esfuerzos ya en la parte de la salud por empezar a hacer cada vez más real eso de llamarlo integral y entender que ese sujeto es biopsico, sociocultural y espiritual, ¿sí? Y o religioso, y que eso nos obliga como profesionales a pensar en de qué manera identificar las creencias religiosas. Eh, y no solamente identificarlas, sino que al identificarlas, ¿cómo les podemos proveer estrategias para satisfacer las necesidades que surgen en las familias, no solamente en los pacientes, sino en los padres también en este caso? Bueno, ¿y cómo podemos ayudarles a satisfacer esas necesidades religiosas y espirituales? ¿Sí? Aquí quiero compartir con ustedes en la siguiente diapositiva un autor del que incluso coloco la fotografía ahí, digamos que me gusta muchísimo y creo que es uno de los grandes profesionales que ha venido trabajando sobre algo que se llaman los cuidados espirituales en el contexto de salud. Y es uno de los que más artículos empíricos tiene sobre esa premisa de disminuir los costos de un tratamiento en enfermedades terminales como el cáncer, pues definitivamente implica trabajar las creencias, ¿sí? Son una herramienta eficaz y de impacto acumulativo para poder abordar los tratamientos. Eh, aquí, digamos que este teórico nos deja una reflexión muy importante. En el año 2018 él participó en el Simposio Internacional del Cuidado Espiritual de la Atención del Paciente con Cáncer y básicamente lo que él nos mencionaba era, si hablamos estrictamente de economía de la salud, pues es más barato cuidar espiritualmente al paciente que no hacerlo, ¿sí? En otras palabras, se desperdicia una buena cantidad de dinero cuando no se atienden a las necesidades espirituales y a las creencias de los pacientes. Creo que Eric eh, ha tenido como, Erika Frick ha tenido como una de las propuestas bien interesantes dentro de estas grandes discusiones para entender que el acceso del acompañamiento de los profesionales a esta parte no solamente es tiempo, esa es una de las grandes discusiones, con qué tiempo yo voy a hacer este tipo de evaluaciones y demás, sino que incluso se requiere de un trabajo interdisciplinario y es un asunto no de tiempo, sino como bien lo dice él, es de calidad, ¿sí? Incluso pueden ser momentos de silencio, momentos en donde, como lo decía Carlos con las narrativas, cuando un paciente se acerca con alguna de sus creencias, ¿cierto? Frases que normalmente encontramos, doctor, que Dios lo bendiga, ¿cierto? Que él acompañe sus manos en la cirugía de mi hijo, ¿cierto? A veces una sonrisa, una sola palabra, un gracias, estaré con él para su hijo, crea o no crea, esas cosas a los padres los llenan muchísimo, los hacen sentir que son valiosos en lo que piensan, en lo que creen y en esas situaciones pues es bastante importante. Entonces, definitivamente, si quieres, pásala, por favor. Creo que creo que el mensaje más importante que queremos transmitirles es esa categoría emergente que nos salió en la investigación. No la hablaba precisamente Prom dentro de su teoría, pero
pero aquí nosotros sí la vimos latente en este estudio y en otros que hemos venido acompañando, y es la necesidad de poder involucrar más a los profesionales de la salud con estas variables de las creencias, espiritualidad y religiosidad. Y termino, no sé si quieres, Carlos, tú leerla o quieres que yo la lea con esta frase que es de Brancon Grahaur, que es uno de los autores del libro Bendito Cáncer, un libro que los invito a leerlo a las familias y profesionales que de pronto les guste este tema. Y la tomé textual. No sé si quieras ayudarme, Carlos. Claro que sí. La frase dice, entender al enfermo desde diferentes puntos de vista, tomando en cuenta todo lo que pasa en su entorno, su economía, su familia, amigos, ocupación, espiritualidad, psicología y deseos, ayuda mucho a definir, junto con el paciente, cuáles son los posibles escenarios y cuál es la relación costo-beneficio de cada paso que se decida dar. Hablando de cáncer, no hay esfuerzo pequeño, todo suma y mientras más herramientas tengamos, más posibilidades tenemos de éxito. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, David. Cumplidores del tiempo, creo que hemos terminado nuestra intervención. Muchas gracias. Perfecto, creo que estoy en silencio. Ahí, perfecto. Bueno, pues un gusto escuchar este tipo de propuestas. A mí me llama mucho la atención y es el cambio del paradigma, pues desde la psicología, porque hasta hace unos años hablar de espiritualidad, hablar de religión en los contextos académicos no era tan sencillo, ¿no? Hoy ya empezamos a ver que pues, la importancia de la espiritualidad, de las terapias contemplativas, pues empiezan a tener una fuerza importante que es el lugar donde debieron estar siempre. Así que me alegra mucho esta investigación. Hay varias preguntas que quisiéramos formularles de las personas que están en este momento en el chat. En el proceso de trabajar con las familias, ¿no tuvieron alguna de ellas en donde uno de los miembros, no el niño, empieza a hacer un proceso depresivo o a presentar otra problemática crítica generada por la condición de salud? Vale. ¿La tomo, Carlos? Vale. Vale. Sí, efectivamente, digamos que dentro de los procesos de entrevistas que se han hecho a través de las diferentes fases, nosotros hemos encontrado que los más afectados generalmente son los cuidadores directos. Bueno, y aquí hay algo importante por decir y es que en la gran mayoría de las muestras de estudio, como también lo reflejan otras, digamos que otras investigaciones, han sido las mujeres. Las mujeres, digamos que han liderado un poco como ese proceso de ser cuidadoras y dentro de ese papel de ser cuidadoras y más cuidadoras de niños que por su edad son dependientes, digamos que de ellos, sí pueden empezar a generar procesos de deterioros que se evidencian no solamente en su salud física, sino en su salud emocional. Pero también hemos visto que es poca la atención que se le presta. Incluso que en las entrevistas lo que vemos es que identificamos algunos criterios diagnósticos, algunos síntomas, pero que para ellas en el día a día empezar a decir, no, yo voy a entrar en un trabajo terapéutico, necesito descansar, necesito hacer, a veces no es tan fácil, ¿cierto? O lo aplazan o lo van dejando, si de pronto están aliadas algunas de las fundaciones, algunos de los lugares de donde hemos obtenido la muestra, hemos direccionado de alguna manera para apoyar, digamos, como este proceso. Pero muchos de los trabajos, digamos, del, del, de los, del, de los servicios que ofrecen los sistemas de salud no contemplan al cuidador dentro de su propio sistema de cuidado, ¿sí? Me explico. Si el niño con cáncer tiene su propio sistema de salud, los profesionales trabajan con él, pero si la mamá deriva un proceso depresivo, como lo preguntan, ¿cierto? El trabajo se hace aparte, no lo contemplan dentro de lo que significa el trabajo con el niño con cáncer, sino va aparte, hay que hacerlo aparte, ¿cierto? Creo que esto, digamos, ya en otros escenarios lo hemos hablado, pero que esto implica de alguna manera hacer algunos tipos de reformas, sobre todo desde la parte de salud, que contemplen a los cuidadores dentro del núcleo de atención cuando estamos hablando sobre todo estas diadas de niños
pacientes crónicos y que evidentemente sí lo hay. Creo que básicamente lo que hemos visto es un deterioro del proceso de salud mental. No lo hemos, digamos, corroborado como diagnósticos ya finales, ¿sí? Pero sí hemos visto un deterioro que ha sido mencionado por ellos o que lo hemos visto nosotros en el proceso, ¿sí? A través del tiempo y que es efecto de todo este proceso de acompañamiento y del rol de cuidadores. Interesante, doctora Lucelena. Hay otra pregunta aquí que nos mencionan y es, nos piden si es posible, Gloria Cajeda nos dice, ¿nos podrían compartir el concepto de espiritualidad que manejaron? Es importante para poder trabajar en el desarrollo de esta dimensión con los niños y también con los adultos. Claro que sí. Cuando nosotros hablábamos de la espiritualidad, nosotros entendemos de alguna manera la espiritualidad como todo ese conjunto de elementos que proveen una actitud mental positiva que puede ayudar a que un paciente y su familia se sienta mejor y que mejore el bienestar de los familiares que están alrededor y que atienden el caso de un niño. ¿Sí? Aquí involucrábamos nosotros todos esos elementos en términos de prácticas espirituales que ellos tenían, ¿cierto? Por ejemplo, muchos de ellos no la definían como prácticas en cuanto a la meditación, algunas cosas como la música, la pintura y demás, que incluso ellos mismos no lo veían como elementos de espiritualidad y elementos de significado de vida, sino que incluso los construimos a la par con ellos. Bueno, aquí nos mencionan felicitaciones por este trabajo tan valioso e importante para quienes trabajan en cuidado paliativo. Y creo que pues ese es el mensaje, ¿no? Me encantó esta frase que tenías posterior a la última diapositiva y es, a veces sale más costoso no trabajar en espiritualidad que lo que podría inculcar o implicar más bien el hacerlo, ¿no? Aquí creo que la tenemos. Me parece maravilloso y es porque pues definitivamente es podríamos llamarlo como el último eslabón de donde se cogen las familias en esos momentos de crisis, donde se pierden tanta las esperanzas en un diagnóstico de estos y resignificar el concepto, ¿no? Porque cáncer no necesariamente es muerte y es para lo que las familias les cuesta un montón enfrentarse a este diagnóstico. Así que bueno, pues agradecerles, felicitarles por esta investigación. Creo que aportan un montón estas investigaciones de tipo cualitativo que van a ser paradigma ya se ha venido rompiendo, pero el participar con la gente y recoger sus relatos sí que enriquece la forma de entender estos procesos. Yo quisiera hacerles una última pregunta que me nace en este momento y es, ¿termina siendo terapéutico para las personas participar en este tipo de investigaciones? Es decir, cuando cuentan sus historias, cuando empiezan a hacer esas narraciones, ¿les reportaron algo al final de las entrevistas diciéndoles como, oiga, el pasar por esto termina siendo saludable para mí? Carlos, dale, tranquilo. Quiero, en parte, sí, ellos manifiestan el hecho nomás de poder relatar todo lo que pasa, eh, generan autorreflexiones y esas autorreflexiones pues permiten como tener esa sensación de que puede liberar lo que sentía, eran procesos tediosos y poderlo compartir, creo que pues sí genera cierto proceso de bienestar. Y no solamente para los entrevistados, también para nosotros, ¿sí? Realmente para mí fue un proceso muy interesante, muy bonito, en donde podía tener ese contacto con, además porque nos estábamos ajustando a la realidad de pandemia y virtualidad y demás, y era un poco complejo poder tener las entrevistas y no poder tener ese calor humano, de poder, ¿cierto? Pero muchas veces, por ejemplo, las entrevistadas liberaban sus emociones y tomaban su tiempo también y era muy bonito ver como esa proyección de ver, mira, esto me está pasando, pero lo superé o lo estoy superando y voy a lograrlo. Y creo que también hace generar reflexiones también para nosotros y eso me parece muy, muy importante y muy valioso.
Carlos, yo quiero agregar algo en lo que está mencionando Carlos, sí, nosotros llevamos 2 años de investigación y pues ya podrán entender que nos cogió una buena parte de pandemia, ¿sí? Y para los pacientes oncológicos pediátricos, bueno, para los pacientes oncológicos en general, la situación de pandemia y de atención se volvió mucho más restrictiva. Entonces, asisten digamos que a los tratamientos en donde realmente tienen que estar el contacto mínimo, todas las medidas de bioseguridad de los que se le acercan, para los niños muy particularmente, y quién está ahí detrás y por qué está ahí, por qué tiene todo eso puesto. Entonces, cuando de pronto buscábamos esos espacios para entrevista y demás y poder tener ese contacto de otra manera, también era un poco volver un poco a tener ese contacto que no se puede tener en pandemia y buscar esos espacios que ellos mismos dicen, pues no nos han preguntado nunca por nuestras creencias, no nos han preguntado por nuestra espiritualidad, o si la hemos manifestado, pues no hay respuesta, ¿cierto? Entonces a veces las manifiestan en otros escenarios y, no, doctor, y nosotros fuimos a misa y este fin de semana estuvo mejor el niño. No hay una interlocución frente a eso. Entonces, creo que sí resulta siendo terapéutico para ellos. Eso sí lo comparto, como lo menciona Carlos, y evidentemente gratificante. Y obviamente para nosotros también un crecimiento humano y profesional impresionante. Yo creo que a medida que uno conoce cada familia, uno crece en algo con ellos. Definitivamente eso es algo bidireccional. Bueno, pues ahí está la experiencia del trabajo con niños con cáncer. Definitivamente mi admiración para ustedes son de las cosas de los campos de acción que yo profesionalmente digo, no creo que tenga las herramientas personales para enfrentarme a esta situación y pues nada, admirado con el trabajo que están haciendo, felicitarlos y pues invitarlos a que sigan adelante con estas investigaciones. Gracias, muchas gracias David y gracias a todos los que nos han escuchado. Doctora Luz Helena Buitrago, muchas gracias por haber estado con nosotros. Doctor Carlos Fernando Nieto, gracias por haber participado. Felicitaciones en esa investigación y bueno, por aquí los esperamos con sus próximas investigaciones. Un abrazo para los dos y bueno, Gracias. a ustedes. Un abrazo. Seguimos en esta tarea, invitarlos a que nos conectemos a las 3:30. Aquí hay varios comentarios para ustedes, gran investigación, felicitaciones por el trabajo. Bueno, que creo que toda la gente se va conectando, ahí nos van dejando sus mensajes. Invitar a las personas, nos vamos a conectar a las 3:30 con nuestra siguiente conferencia, recordarles seguir la página del Congreso, invitarlos a que cuando estemos en vivo interactúen con las publicaciones, ya que nos hacen más visibles para otras personas. Compartan el contenido, que de eso se trata. Seguramente algún familiar cercano, algún conocido puede serle de mucha utilidad esta información. Así que tengan todos muy buena tarde y nos vemos a las 3:30 en nuestra siguiente conferencia. Un abrazo.